¿Qué tal? Vamos a continuar con un ejemplo más de lo que es el teorema de superposición, para lo cual tenemos este circuito en el cual me están pidiendo hallar V sub 0, ¿sí? Esta resistencia de 5 ohmios. Anulemos entonces primero la fuente de 4 y de 2 amperios, con lo cual me va a quedar solamente una fuente de voltaje y una sola malla, ¿no? Si colocamos la corriente que sale del positivo, esta corriente voy a llamarle que sea I sub 1. Al atravesar esta resistencia va a crear un voltaje con esta polaridad, que es inversa a la polaridad del voltaje que me están pidiendo. Ahí entonces se va a crear un voltaje V sub 1, que sería la corriente I sub 1 multiplicado por la resistencia de 5 ohmios. ¿Correcto? Yo sé que I sub 1 por ley de Ohm es la fuente de voltaje de 12 ohmios, ya que entre este punto y este punto tengo 12 voltios y solamente tengo una resistencia equivalente que son la suma de las tres que están acá, sería 18 más 5, 23. Eso sería la corriente I sub 1. Y entonces el voltaje V sub 1 sería 12 sobre 23 multiplicado por 5. Pero ojo, este voltaje es inverso, el que yo estoy obteniendo tiene esta polaridad. Si yo lo quiero adecuar a V sub 0, sería entonces con un negativo acá. Luego lo que voy a hacer es, sigo con esta fuente de corriente anulada, con un circuito abierto siempre, y se apaga la fuente de voltaje de 12 con un cortocircuito, con lo cual voy a tener una fuente de corriente que alimenta dos ramas. Esta rama de acá, que es la que me interesa porque va a pasar por la resistencia de 5 ohmios, y esta rama de aquí. A esta corriente entonces que pasa por aquí le voy a llamar I sub 2, ¿sí? Donde I sub 2, recordemos lo que es divisor de corrientes, se toma la corriente principal y se multiplica por la rama por la que no va a pasar, que es esta de acá, ¿sí? Siempre que hablamos de divisor de corriente estamos hablando de una corriente que alimenta dos ramas. Y se divide, ¿no? Se multiplica por esto y se divide entre la suma de las dos ramas. 10 y este de acá es 8 más 5, ya que estas dos están en serie. Serían 13 más 10, 23. Luego el voltaje que tengo en la resistencia de 5 aquí sería, vamos a llamarle B2, sería esa corriente I sub 2 multiplicado por 5. ¿Sí? Que viene a ser así, ¿no? B sub 2 sería igual a 2 por 10 sobre 23. Esa es la corriente multiplicado por la resistencia de 5. Finalmente, en el último circuito se anula esta fuente de corriente de 2 amperios y se anula la fuente de voltaje de 12 voltios, quedando solamente 4 amperios que alimenta nuevamente ahora a estas dos ramas, ¿no? ¿Correcto? Esa corriente es esta la que me interesa, es la que pasa por 5 ohmios y que llamo I sub 3 y que es igual a la magnitud de la corriente que alimenta las dos ramas multiplicado por la resistencia de la rama que no quiero calcular, o sea, de la corriente que no quiero calcular. Sería 8 dividido entre la suma de las dos ramas. 8 más 15, nuevamente 23. Entonces el voltaje V sub 3 que hay, la resistencia de 5 ohmios sería I sub 3 multiplicado por el valor de la resistencia, no siempre ley de Ohm. Luego entonces V sub 3 tendría 4 por 8 por 5 y abajo un 23. Finalmente V sub 0 sería la suma de las 3 de V sub 1 debido a la fuente de 12 voltios más la aportación
de la fuente de corriente de 4 amperios más la aportación, ¿no? En este caso es de 2 amperios, ¿no? Esta de acá es con la de aquí, ¿no? Y sería más la aportación de acá de la fuente de 4 amperios. Y eso sería igual a, esto de acá sería 12 por 5, 60, negativo aquí, menos 60 sobre 23, más b sub 2 que es 2 por 10, 20 por 5, 100. 100 sobre 23, más, acá tengo 4 por 8, 32. Si fuera por 10 sería 320, pero como es 5, la mitad son 160 sobre 23. Todos tienen abajo 23, así que son homogéneos. Coloco acá el 23 y sumo aquí. Menos 60 más 160, se va un 60, me queda 100, más 100 que hay acá, me queda 200. 200 sobre 23 me sale 8.696. ¿Qué unidades? Voltios. Eso viene a ser B sub 0. Listo, hasta ahí nomás este ejemplo, lo dejamos ahí y vamos a hacer luego más ejemplitos de lo que es superposición. Nos vemos, cuídense, chau chau.